Amigas y amigos de Iberoamérica. En la presentación oficial de JUDEC, el pasado 9 de octubre, dije que en esta nueva etapa íbamos acompañados de amigos conocidos y por conocer. Desde hace algunos meses hemos venido conversando con sumo placer con un profesor argentino sobre temas y actividades que nos convocan. Desde Buenos Aires, donde reside, siempre he sentido a través del hilo telefónico su disposición a participar en nuestras actividades académicas, como este ciclo de conferencias gratuitas, como en otras por venir. Su nombre, mi amigo Pedro Vizcay, quien esta noche estará disertando sobre un tema cuya complejidad jamás permite que pierda su relevancia. Conoceremos los desafíos actuales en materia de investigación de la criminalidad económica a través de la palabra de un académico e investigador que la comenzó a construir en su carrera de Derecho, la continuó con su especialización en Derecho Penal y Económico y sus estudios en una reconocida universidad norteamericana que recibe a sus visitantes con un monumento a la paz en homenaje de Martin Luther King y bordeado por el río Carlos, como es la Universidad de Boston. Actualmente, Pedro sigue labrando su trayectoria como abogado especialista, como profesor y miembro de INESIP y director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, CIPSE, sin olvidar también su labor en el pasado como director del Banco Central de Argentina. Bienvenido, Pedro, a nuestra sala virtual, que es la tuya. Argenis, buenas tardes a ti y buenas tardes a todos y a todas los presentes en esta conversación que vamos a tener. Gracias por tus sentidas palabras y por la introducción que has hecho. Eh, Entre mis palabras introductorias yo quería, bueno, en primer lugar agradecerle especialmente a Argenis por la invitación, a JUDEC por el trabajo detallado y profesional que está haciendo, generando instancias de información en toda América Latina del derecho, también de la investigación criminal, eh, como aspecto central o como desafío principal, reconstruir la fortaleza del derecho, reconstruir las instituciones jurídicas básicas de una democracia en un contexto complejo para toda la región, porque, bueno, como bien sabemos, en todos los países hay distintos desafíos vinculados con la estabilidad de la democracia, producto de fenómenos de distinto orden, algunos políticos, otros sociales, otros económicos, que tienen como punto de convergencia la, la capacidad de condicionar la democracia. Así que una vez más, Argenis, muchísimas gracias por esta invitación al conversatorio, a esta conferencia, y encantado de estar compartiendo todo. Yo quisiera, cuando conversaba con Argenis acerca de este conversatorio, y luego de compartir varias ideas, surgió la conferencia se titula Desafíos actuales en la investigación de la criminalidad económica. Y yo decidí llamar la conferencia
¿Me escuchan ahí? Bien, Ajá, continúo. Pedro, sí, creo que tenías que abrir la Sí, cámara, de prender la cámara. Sí, ya. Y ahora sí te escuchamos. cada rutinas y vuelve, parece el precio de una acción en el momento de crisis. Decía, vamos a conversar sobre este problema y yo decidí llamar a esta conferencia como desafíos actuales, fundamentalmente pensando en una referencia que en el año 1977 el doctor Claudio eh, hizo una conferencia. A todo problema vinculado con la siempre estamos. Vamos a esperar un momento, que el profesor Pedro Vizcay se está cambiando de oficina para tener una mejor comunicación con todos nosotros. Bueno, miles de disculpas. Ahí estoy
para amenizar el momento, no sé si me escuchan, Sí, pero perfecto. tuve que correrme a un rinconcito de mi domicilio, donde casualmente es el único lugar donde el servicio de internet eh, llega bien. Bueno, otro de los problemas de los, el abuso del poder económico. Bueno, les decía entonces, para retomar, me parece que la reflexión de inicio de esta conversación eh, pivota, pivota en torno a esta reflexión que en el año 1977 Klaus Tiedemann realizó en Suiza, cuando, cuando dijo de manera muy categórica, la criminalidad económica es ante todo un problema político. Es decir, hay infinidad de problemas vinculados con la construcción normativa de las figuras penales dedicadas a la persecución o a la penalización de conductas abusivas en materia económica. Hay infinidad de discusiones jurídicas en torno a esto, pero centralmente el problema sigue siendo un problema político. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, centralmente quiere decir que, y esto es algo que se ha discutido mucho a lo largo de los años, la reflexión sobre las formas de perseguir la criminalidad económica han estado subordinadas fundamentalmente o fuertemente condicionadas a la manera en que se organiza la economía dentro de un sistema social, a la manera en que la economía se relaciona con la política económica. Estos dos universos de problemas son centrales. La organización de la economía, sea que esa organización se lleve adelante a través de reglas de mercado pura y exclusivamente, o sea, a través de alguna regla de regulación o de intervención, más la manera en que la política económica decide intervenir sobre el proceso económico. En estas dos esferas reside el problema de la criminalidad económica como problema jurídico penal. Es decir, el derecho penal económico se construye siempre alrededor de estas dos ideas. De la manera en que el sistema político interviene sobre la economía y de la manera en que la economía organiza de manera autorregulada, para usar una categoría contemporánea, la configuración y el desarrollo de los fenómenos económicos. Este yo creo que es un punto de partida central que hay que tener presente. Fundamentalmente porque si uno mira a lo largo del tiempo las notas características que ha tenido la reflexión sobre el derecho penal económico, uno puede advertir rápidamente que uno de los principales ejes problemáticos en esta materia ha sido el problema de la lesividad social. Este es un eje central, un eje problemático central, el problema de la lesividad social. La lesividad social significa varias cosas. Significa, por un lado, la configuración de un conjunto de daños de tipo económico, por un lado, y daños directamente vinculados con agresiones económicos, el daño económico en sí, sumado también a los daños que pueden generar estos comportamientos sobre la estabilidad del sistema económico, que no es lo mismo. El daño económico puede ser pensado como un conjunto de daños patrimoniales, pero también como un daño directamente al orden económico. Ese daño al orden económico se puede materializar tanto en el desfalco de empresas, en la destrucción de riqueza social, como también en la inestabilidad propia de un sistema económico a raíz de la agresión que sobre ese sistema económico pueden generar algunas conductas especialmente lesivas al comportamiento o al proceso económico en su conjunto. Y este primer vector de problemas es un vector, me parece, central porque no solamente habla del problema de los delitos de resultado dentro del universo del campo de la delincuencia económica,
sino que también habla sobre la importancia que en la tipificación de figuras penales en materia de derecho penal económico ha tenido la incorporación de figuras de peligro. En algunos casos peligro concreto, en otros casos peligro abstracto. La idea de que el derecho penal clásico, liberal clásico, pensado fundamentalmente para resolver de alguna manera racional comportamientos delictivos vinculados con determinada dimensión de violencia física. Esa idea clásica no es equiparable directamente al mundo del derecho penal económico, de modo tal que ahí, a lo largo de la historia del derecho penal económico, ha existido siempre una fricción donde, por un lado, se ha querido construir figuras penales propias del delito, del derecho penal económico, trayendo como categorías conceptuales o como reglas conceptuales configuraciones propias de los delitos clásicos del Código Penal, pero también se ha introducido a lo largo de los años, y en esto la doctrina del derecho penal ha sido muy prolífica, en la incorporación de justamente categorías destinadas a mostrar que la configuración de la lesión en materia de delitos económicos, va más allá de la afectación a patrimonios individuales o incluso patrimonios colectivos. Entonces aquí una idea central es la idea de lesividad. La idea de lesividad pensada como afectación al orden económico y como creación de disrupciones en la estabilidad del proceso económico. Por supuesto que esta noción incorpora también la configuración de daños patrimoniales, de los daños clásicos al patrimonio, sean individuales o sean de tipo colectivo. Pero esta es una primera dimensión importante de la relevancia del estudio del derecho penal económico. La segunda relevancia central tiene que ver con la impunidad estructural de este tipo de comportamientos. Esto es un dato clave, porque a lo largo de los años, incluso si uno fuese a los primeros trabajos clásicos sobre el delito de cuello blanco, Sutherland, por ejemplo, el problema de la impunidad estructural está presente. La idea de que estos delitos no reciben una sanción suficiente, hoy diríamos una sanción adecuada, proporcional, a la configuración del tipo de daños que se generan con la comisión de estas conductas propias de la economía, es uno de los aspectos claves, me parece a mí. Por eso quiero llamar la atención sobre el problema de la impunidad estructural, porque a su vez es este problema de impunidad estructural el que introduce un vector también de naturaleza política en el estudio del delito económico, y es el vector de condicionamiento de las democracias. Klaus Tiedemann, cuando, vuelvo a citarlo, cuando él desarrolla sus trabajos allí por los años 80, él introduce una noción clave que es la de poder económico y delito. Esta configuración doble entre la idea de que estamos trabajando desde el derecho penal para tratar de atrapar las conductas que tienen que ver con el funcionamiento del poder económico y con la acumulación de riquezas y la acumulación de valor a través de delitos que condicionan fuertemente la democracia. Y ahí hay una dimensión central del derecho penal económico y de las conductas o de las agresiones propias de la economía, que tienen que ver con la capacidad que este tipo de conductas tienen para condicionar la democracia y para deteriorar la calidad institucional de los países. Yo creo que esto es uno de los puntos claves. Hace pocos días se entregaron premios Nobel a ciencias económicas. Se entregaron 3 premios Nobel, y uno de los premiados en una conferencia dijo, yo ahora no recuerdo el nombre de cuál de los 3, pero uno de ellos dijo que uno de los problemas principales que él veía actualmente, uno de los grandes desafíos, estaba justamente en el hecho de que la mayoría de los países hoy tiene no solo problemas de crecimiento y de desarrollo económico, sino fundamentalmente problemas de corrupción que condicionan la posibilidad de construir un camino adecuado al desarrollo económico. Esta idea es una idea que ya tiene digamos, uno podría decir, tiene un peso clásico
en la historia del derecho penal económico, hay una narrativa clásica en torno a esto, pero sigue siendo una idea vigente, una idea muy rica y una idea muy central para configurar los problemas que están en torno a la discusión sobre la naturaleza del delito económico. Entonces, yo siempre insisto en que la segunda nota distintiva en esta materia es la nota de la impunidad estructural, porque es allí donde el sistema de justicia encuentra un límite muy preciso, muy notorio, y donde a su vez aparece la tercera característica notoria, que es el desafío que se presenta en materia de investigación. Y creo que acá, entre los desafíos que se presentan, hay que tener presente que en la actualidad contemporánea de todos los países de América Latina, y uno podría incluso decir a nivel global pasa algo similar, uno de los problemas más agudos en materia de reconstrucción de un programa de derecho penal económico es el simple hecho de que actualmente vivimos en una conjunción de estados que tienden a ser cada vez más autoritarios y mercados que tienden a ser cada vez más libres en el sentido de el concepto de libertad de mercado. Si la libertad de mercado se profundiza hacia dimensiones extremas y la capacidad de los estados de construir reglas autoritarias también se profundiza a extremos radicales, lo que tenemos son fenómenos de un fuerte autoritarismo combinados con fenómenos de una fuerte impunidad de poderes económicos. Yo creo que hoy estamos en un momento que tiene esta característica. Entonces, el desafío para investigar en este contexto es doblemente mayor, no solamente porque existen problemas desde el punto de vista clásico, uno podría decir lagunas de punibilidad, uno podría decir, por ejemplo, problemas de interpretación de la ley penal, problemas de litigiosidad sobre la manera de construir casos y demás, sino fundamentalmente porque la capacidad de investigación tiende a estar cada vez más condicionada por problemas de captura del Estado. Entonces, hoy en día es imposible pensar el problema de la criminalidad económica de manera escindida del problema de la corrupción. Esto es un tema que creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque es uno de los principales. Uno diría, estos son los puntos de partida. Es decir, hay tres grandes puntos de partida que quiero destacar en esta presentación. Un primer punto de partida tiene que ver con que estamos frente a conductas de un alto nivel de lesividad social. Un segundo punto de partida tiene que ver con que estamos frente a conductas que tienen una gran capacidad de crear impunidad estructural para beneficio de quienes se apropian de riquezas sociales. Y una tercera característica es que los sistemas de investigación y de persecución de delitos complejos, en este caso delitos vinculados al poder económico, delitos de criminalidad económica, está fuertemente condicionada por problemas de calidad institucional y por problemas de cooptación o de penetración de estructuras ilegales dentro de las principales agencias del Estado. Estos son los tres puntos de partida, creo yo, que marcan, digamos, que construye una configuración básica acerca de los principales problemas y desafíos en materia de investigación. Uno podría decir, hay en la historia del derecho penal económico, hay un recorrido que uno puede encontrar a partir de la reconstrucción de Europa en la segunda posguerra. Es decir, del 45 en adelante hay un proceso en toda Europa vinculado con la reconstrucción y con la creación de las bases de un estado de bienestar que deriva rápidamente en una serie de características que a nivel internacional tienen que ver con la creación de los grandes organismos internacionales, Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, con el sistema de Bretton Woods, que también es un punto central porque en Bretton Woods hay una discusión clave desde el punto de vista de la pertinencia de los delitos monetarios. Hoy es una discusión desactualizada, pero quiero ponerla también sobre la mesa porque tiene cierta pertinencia para todos los países de la región, en la medida en que en ese contexto de posguerra, en ese contexto de creación de un estado de bienestar
aparece el control de capitales como una de las herramientas claves para que los balances de pagos de los países puedan tener algún tipo de equilibrio sistémico y evitar grandes problemas en la fluctuación de las tasas de cambio. Esto hoy, para los más jóvenes que han nacido en la época post-Bretton Woods, que es casi hablar de arqueología del pasado, pero si uno revisa todos los manuales de derecho penal económico, sobre todo los europeos, uno va a encontrar que hay un capítulo dedicado a los delitos monetarios. El capítulo dedicado a delitos monetarios tiene que ver en una gran medida con los regímenes de control de capital, los regímenes de controles de cambio. Esto existió, el Fondo Monetario en su primera carta constitutiva promovía esto. Si uno lee las preocupaciones de John Maynard Keynes acerca de la fluctuación de tipos de cambio, uno encuentra rápidamente en sus escritos la preocupación por las operaciones especulativas en mercados negros. Esto está en la historia del derecho penal económico clásico de posguerra, y todo eso se sintetiza en la creación de un concepto constitucional que está presente en la mayoría de las constituciones europeas, que es la economía social de mercado. La idea de que la economía es una economía que tiene que generar riquezas, pero que tiene que tener por encima algún, algún baremo hermenéutico que sea la protección del interés social general. Si las empresas son empresas que crean valor, la comunidad utiliza el sistema económico para producir bienes y servicios, pero siempre sobre la base de encontrar un acoplamiento, una correlación entre la ganancia que la empresa lleva adelante a través del proceso de producción y los intereses generales de la sociedad. Bueno, ese proceso en Europa es el proceso en el cual se enmarca toda la construcción del derecho penal económico que hoy conocemos. El derecho penal económico que construye las bases generales sobre tipos penales específicos, que establece digamos, que construye una relectura de la relación entre el derecho penal principal, que son los delitos clásicos del Código Penal, los delitos convencionales, y el derecho penal accesorio, que contiene todas las figuras vinculadas con la intervención del Estado en la economía. Esa relación de principal y accesorio se reconfigura a partir del replanteamiento del rol del derecho administrativo sancionador, y eso está presente en cualquier manual de derecho penal económico que ustedes revisen, sobre todo en América Latina, donde la doctrina española y alemana es una doctrina muy, muy influyente y muy presente. Eso está. Y fundamentalmente hay una idea que creo que de vuelta Tiedemann es quien mejor la ilustra en Europa y en América Latina. El que plantea muy bien esta idea es Baigún, David Baigún desde Argentina. Es la idea de que el derecho penal se puede definir de manera estricta o amplia, de manera estricta a partir de la regulación del Estado en la economía. Es decir, el derecho penal económico en sentido estricto va a ser aquel derecho penal que se dedique específicamente a repensar o a construir reglas normativas que establecen las formas en que el Estado regula el proceso económico, sea en la dimensión impositiva, sea en la dimensión cambiaria, sea en la dimensión de abastecimiento en materia de especulación sobre el precio de productos, o en materia de escasez de bienes y servicios, sea en materia ambiental, sea en materia laboral. En cualquiera de estas materias existe un ámbito especial de regulación donde el Estado, a través de sus organismos reguladores, pero fundamentalmente a través de una visión de política económica, va confluyendo con la política criminal. Entonces, en esa visión estricta del derecho penal económico, la política económica y la política criminal se encuentran a la vuelta de la esquina, se encuentran ambas y construyen una correlación y un programa común donde el derecho penal económico viene a establecer un reforzamiento de la política económica de un Estado basado en paradigmas o en reglas de economía social de mercado, lo que en la Constitución de España aparece bajo esta definición.
También existe una definición amplia del derecho penal económico, porque si uno mira la definición estricta, bueno, uno puede pegar un salto rápidamente. Si nos situamos históricamente en los años 80, momento, tal vez uno de los momentos más importantes a nivel fundacional del desarrollo teórico de esta disciplina, uno podría decir, bueno, si cruzamos el muro de Berlín y nos vamos a Europa del Este o nos vamos a Rusia, también hay un proceso de regulación del Estado en la economía, pero en el marco de una economía de tipo socialista, no una economía capitalista. Entonces, no alcanza con esta definición. Tiene que existir un componente definitorio amplio que establezca la protección de los derechos patrimoniales en el marco de relaciones económicas. Entonces acá aparecen los problemas vinculados con la lesión de confianza, los problemas vinculados con el actual estafatorio en materia de contratos comerciales, es decir, la protección de inversores que tienen derechos a que su patrimonio individual esté protegido por alguna instancia del sistema de justicia frente al actuar desleal de un administrador o frente al actuar engañoso de un tercero. Entonces, hay una definición estricta y también hay una definición amplia que tiende a poner sobre esta composición el papel de los derechos patrimoniales en actividades propias de inversión o de lucro, si ustedes quieren. Pero esta es la definición clásica, y en esta definición clásica, que es tan importante en la tradición europea del proceso del derecho penal económico, aparece en la estela latinoamericana, aparece también allí una distinción que es la distinción de el proceso económico en sí, entendido como un proceso de producción de bienes, de distribución y de consumo final de esos bienes y servicios, a lo cual uno podría agregar contemporáneamente una cuarta categoría o un cuarto eslabón para repensar la idea del bien jurídico protegido, donde también ocupa un papel preponderante la reinversión de ganancias en la economía. E introduzco esta regla o esta idea porque en la noción de reinversión va a aparecer, por supuesto, de manera en la discusión actual, el papel del lavado de dinero. Las empresas que tienen capitales generados ilícitamente y que utilizan esos capitales para reinvertir y expandir su proyecto económico. Entonces, la definición de bien jurídico protegido en el sentido, o para quienes sostienen la teoría del bien jurídico, en materia de derecho penal económico, tiene estos cuatro componentes. Afectaciones al orden de la producción, afectaciones a la esfera de la distribución, afectaciones a la esfera de las relaciones de consumo y afectaciones en la esfera de las políticas de reinversión de ganancias por parte de empresas. Estos cuatro eslabones, estas cuatro esferas, son centrales para pensar toda la configuración político-criminal del derecho penal económico en la actualidad. Hay delitos específicos de la producción, ¿sí? Hay conductas lesivas específicas en materia de producción, conductas lesivas específicas en materia de distribución, en materia de relaciones de consumo y en materia de reinversión de ganancias. Existen otras discusiones clásicas también que han sido prolíficamente estudiadas por la doctrina española y la doctrina alemana, como por ejemplo la discusión sobre aspectos normativos del tipo, es decir, toda una serie de elementos que no vienen definidos por aspectos de la vida social o de la vida de relaciones, sino que vienen definidos jurídicamente por regulaciones del Estado y que son importantísimos para establecer la configuración de la conducta prohibida, por ejemplo, en materia tributaria, ¿sí? El concepto de inversión de uno residente, el concepto de plazos mínimos de alocación de una inversión extranjera en materia de balanza de pagos, discusiones sobre el concepto mismo de tributo, por ejemplo, discusiones sobre el concepto de mercancía en materia de contrabando, es decir, toda una serie de discusiones que definen los tipos penales a través de categorías normativas. De acá hay un ámbito que es
muy importante porque toda la tradición de jurisprudencial construida alrededor de esto va a generar toda una crisis hermenéutica acerca de cómo se definen los alcances normativos de estos elementos que vienen a completar los tipos penales propios de el derecho penal regulatorio sobre la economía. Ese derecho penal regulatorio que, como dije al principio, va a cambiar en la medida en que los sistemas políticos se reorganicen. Si uno piensa la actividad de regulación de capitales, por ejemplo, en momentos donde la economía tiende a establecer regulaciones muy específicas sobre el ingreso y salida de capitales, las figuras del derecho penal cambiario van a ser muy importantes, mientras que estas mismas figuras van a tender a derogarse de facto cuando el sistema económico decida, por ejemplo, a través de regulaciones específicas de la banca central, eh, abrir de manera absoluta el comercio hacia el resto del mundo. Entonces, según el tipo de configuración económica que establezca un plan de economía dentro de un determinado gobierno, va a cambiar necesariamente la manera en que se definen los delitos económicos dentro de un sistema político. Y por lo tanto, también acaba a aparecer un tercer elemento clave en la discusión, que es la aplicación de la ley penal más benigna, que va a estar presente a lo largo de toda la historia del derecho penal económico, porque en definitiva, a medida que las configuraciones de la regulación económica van cambiando, van permitiendo que las personas que están sometidas a la aplicación de la ley penal en procesos investigativos concretos puedan beneficiarse de una regulación desregulatoria favorable en materia económica. Esto es importante porque no hay que perder de vista que el derecho penal económico interviene sobre un fenómeno, como dije hace un rato, que es estructural, que es el poder económico. Entonces, acá tenemos un conflicto también central, que es la tensión entre el poder económico y el poder político por establecer la decisión soberana sobre cuál es el alcance normativo de estas regulaciones. ¿Quién define la regulación? ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? ¿Y con qué alcance prohibitivo respecto del poder económico? Que el poder económico no es una simbología. El poder económico son empresas y son empresarios. Entonces, en la medida que existe un sistema de mercado y en la medida en que existe un sistema político, también va a existir, dentro de los desafíos de este problema, el sistema empresarial. La empresa como sistema, que fue estudiada por Coase de manera eh, muy lúcida, incluso antes que se publicara el estudio conocido seguramente por todos de Ronald Coase sobre eh, los costos sociales, la teoría de los costos sociales. El primer trabajo importante de Coase es el trabajo sobre el estudio de la firma. Y allí Coase, que es uno de los padres fundadores de la Escuela Económica del Derecho, explica que el surgimiento de la firma dentro de un mercado tiene que ver centralmente con dos decisiones racionales. Primera, planificar, y segundo, construir información para bajar costos. Entonces, las empresas existen en los mercados porque sustituyen a los consumidores en ese proceso de producción y en la medida en que logran alcanzar estos dos objetivos centrales, que son reducir al máximo posible la discrecionalidad o la falta de información, la incertidumbre que existe en un mercado a través de la generación de información de calidad, y a partir de esto planificar la competencia, cómo competir para ganar más. Esta es la lógica de la firma y esta es la lógica del sistema empresarial. Por eso es que si las empresas construyen información,
y tienen capacidad de reducir incertidumbre en un mercado generando información, las empresas tienen poder. Y el poder empresario es el poder que justamente permite a este sector tan particular de la economía establecer condicionamientos fuertes sobre las democracias y generar de alguna manera las condiciones de posibilidad para que se persiga el delito económico dentro de cada una de las sociedades. Estos son los problemas que están presentes en la discusión del derecho penal económico, por lo menos en la visión europea, que es una visión que a mí me parece interesante porque si uno la lee a lo largo del tiempo, uno va a encontrar una discusión sobre los fundamentos del derecho penal económico, sobre las reglas que permiten establecer cierta independencia del derecho penal convencional y sobre las principales herramientas para solucionar este problema. Ahora, si uno profundiza un poco más este problema, se va a encontrar con que además de esto aparecen al menos uno o dos elementos desafiantes desde el punto de vista de la construcción del derecho penal económico. Por un lado, la correlación entre la potestad sancionadora a nivel administrativo y la potestad sancionadora a nivel penal, es decir, cómo estos dos universos de problemas confluyen. Aquí hay muchas discusiones que se han presentado a lo largo de los años en la doctrina, centralmente porque si uno revisa la manera en que el derecho penal tiende a resolver este problema, en un momento de la historia se sostuvo que la confluencia de regímenes sancionatorios no era factible en la medida en que podía afectar el principio de nevis in idem. Esto, en cierta medida, se ha zanjado en algunas jurisdicciones o en algunas jurisprudencias a nivel latinoamericano y europeo también, si se entiende que ambas dimensiones tienen finalidades distintas. Es decir, si uno digamos, afirma que el régimen administrativo sancionador tiene una finalidad ordenatoria del proceso económico a través de regulaciones específicas, la infracción a estas regulaciones puede dar lugar a una sanción impuesta dentro del ámbito administrativo. Ahora, si uno interpreta que el derecho penal económico está justamente para sancionar las conductas lesivas al orden económico, bueno, tal vez esta idea disciplinaria del derecho administrativo sancionador pueda dar lugar a una distinta configuración de fundamentos a los fines de establecer la legitimidad de una sanción en materia penal. Pero siempre ha existido una cierta tensión entre estas dos dimensiones. Esa tensión también se manifiesta en el plano de la investigación, porque muchas veces sucede que existen investigaciones paralelas y no comunicables entre sí, entre la faz administrativa y la faz propiamente penal. Por ejemplo, un juez dedicado a investigar un fraude bancario y el regulador bancario dedicado a investigar la misma conducta, pero aún teniendo incluso más información que la que pueda conseguir un juez o un fiscal en el marco de una investigación. La falta de comunicación de estas dos instancias es uno de los aspectos claves, por ello que uno de los grandes problemas a futuro tiene que ver con establecer reglas claras que permitan esclarecer la relación entre la dimensión preventiva de comportamientos económicos y la dimensión sancionatoria en materia penal de este tipo de comportamiento. Y creo que es uno de los temas que también me parece que deben ser abordados. El tercer problema importante desde el punto de vista clásico del derecho penal europeo, que insisto digamos, es el influjo que más ha marcado América Latina, tiene que ver con la discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto es, si las personas jurídicas pueden ser o no objetos de una sanción penal en el ámbito del comportamiento económico. Yo creo que esta discusión, de alguna manera, hoy está zanjada en el sentido de que ya es comúnmente aceptado a través de distintas teorías
como la del defecto de organización o la teoría de la acción institucional, que las personas jurídicas pueden ser objeto de una sanción penal por la comisión de delitos económicos. Sin embargo, yo tengo la impresión de que la introducción o la creación de un consenso mayoritario acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas eh, se produce de manera paradójica en un momento en que la configuración clásica del derecho penal económico como un proceso que desde sus inicios en el periodo de posguerra fue intentando construir un proyecto político de subordinación del poder económico al poder de la democracia, de un proyecto liberal en el sentido político clásico de evitar que la creación excesiva o la expansión excesiva del poder económico limite o avasalle derechos individuales o genere desigualdades profundas. Ese proyecto, que es un proyecto, insisto, político, como decía Tiedemann en el 77, de alguna manera hoy está en franco retroceso. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque hoy en día, si uno revisa cómo es la configuración de la planeación económica en América Latina y en muchos países europeos, uno va a ver rápidamente que el valor principal es el de la exaltación de la libertad de mercado extrema, sumado al hiperindividualismo y sumado también a modelos políticos de gobierno cada vez más autoritarios. Entonces, eh, este ideario del derecho penal económico como un derecho modernizador y capaz de controlar racionalmente los abusos del poder económico, hoy pareciera estar en franco retroceso. Es decir, hay una contrarreforma sobre ese proceso que se da justamente de manera simultánea a un efecto paradójico que es el reconocimiento casi indiscutible en la doctrina de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero bajo una configuración muy particular, porque hoy en día la responsabilidad penal de las personas jurídicas se construye sobre la idea del criminal compliance, de los programas de cumplimiento. Y los programas de cumplimiento no son ni más ni menos que la construcción de reglas que se han establecido jurisprudencialmente, sobre todo en los Estados Unidos, para limitar el peso de la responsabilidad vicarial clásica. Y con esto quiero cambiar rápidamente de tradición y introducirme en el campo del desarrollo del derecho penal económico en los Estados Unidos, donde allí se habla no de derecho penal económico, sino de la idea de white collar crimes, como había establecido Sutherland en sus estudios sobre el delito de cuello blanco. Es interesante porque uno no dudaría en sostener que en Estados Unidos existe libertad de mercado. Uno no dudaría en sostener que Estados Unidos es uno de los, tal vez el país más importante del mundo en reafirmación de valores capitalistas. Pero, si uno revisa la manera en que los Estados Unidos ha construido normativas en torno al poder económico o a la expansión del poder económico, uno va a notar que hay leyes que son muy estructurantes y que han permanecido a lo largo del tiempo y que definen gran parte del juego institucional de la democracia o de la relación entre democracia y mercados en aquel país. En 1890 se sanciona la Sherman Act, que es la ley antimonopolios de Estados Unidos, que es una ley capital en todo Estados Unidos porque es la ley que establece justamente los comportamientos penales y por lo tanto los comportamientos prohibidos vinculados a la práctica monopólica o a los acuerdos colusivos de precios. Con algunos elementos adicionales, como por ejemplo que este tipo de comportamientos ilícitos pueden incluso ser llevados a un juicio por jurados, algo que
nuestra tradición es bastante difícil de conseguir, por lo menos en toda América Latina. Entre los fundamentos de la doctrina o de la ley Sherman Act, aparecen dos conceptos claves. Uno es el concepto de public welfare, es decir, es una ley que está destinada a generar o a garantizar el bienestar de toda la población a través de las relaciones económicas, y a su vez la idea de que el desarrollo de la economía no contradiga principios básicos de libertad. Eso es justamente la ley Sherman, una ley que establece límites a la concentración monopólica de actores económicos dentro de los Estados Unidos. Uno puede decir, bueno, pero hay empresas como Google, como Amazon, como Facebook, como tantas otras, como Mac, o como Apple, que tienen poder monopólico dentro de los Estados Unidos, o que tienen poder oligopólico, o que tienen capacidad de condicionar el juego competitivo dentro de los mercados. Sí, por supuesto, por supuesto. Habría que después estudiar toda la historia de la Federal Trade Commission para ver cómo han ido funcionando los vaivenes de avance y retroceso de aplicación de la ley Sherman, pero lo cierto es que existe una comprensión general acerca de que un sistema económico no puede funcionar adecuadamente sin una regla que controle los monopolios. Primera regla. La crisis del 30 en los Estados Unidos dio lugar a la sanción de una ley, que es la ley de la Security and Exchange Commission. Hubieron dos leyes dictadas en el 33 y en el 34, destinadas justamente a sancionar los comportamientos especulativos dentro de los mercados de valores. Y sobre todo a sancionar la emisión de securities por fuera de un mercado regulado o por fuera de una autoridad regulada. La idea de que yo puedo, siendo empresa, emitir un valor negociable sin estar autorizado para hacerlo. Esto es una sanción, o esto es una conducta, mejor dicho, una conducta prohibida en los Estados Unidos a partir de un fallo célebre del año 40, que es el fallo Howey Test, que quienes estén actualmente embebidos de algunas cuestiones vinculadas con criptoactivos seguramente lo han leído, pero el estándar de Howey Test es un estándar muy clásico del derecho penal norteamericano vinculado con el derecho de securities, que establece básicamente la siguiente regla. No se puede en un mercado de valores emitir un valor negociable sin haber registrado previamente este valor ante la Security and Exchange Commission. Es una regla clásica, muy clara, muy simple, que configura también uno de los paradigmas centrales del derecho penal económico en el sentido de regulación del Estado en la economía. En el año 70, o mejor dicho, en los años 60, hay una discusión muy importante en Estados Unidos que tiene que ver con la aparición de un fenómeno cada vez más consolidado en la economía norteamericana, que es la presencia de las mafias. ¿Sí? Un fenómeno que va a terminar en los años 70 con la identificación de las 5 grandes familias de la mafia, ¿sí? Y digamos, la localización de esas 5 familias en New York como un lugar célebre de su ámbito de operaciones cotidianas, o en San Francisco y demás, o en Chicago también. Cuando se está discutiendo en los Estados Unidos el problema de las mafias, se desarrolla una propuesta de ley que en sus orígenes era pensada como una reforma a la ley Sherman, para introducir dentro de la ley Sherman el concepto de organizaciones criminales. Las cámaras empresariales norteamericanas se oponen fuertemente a esto y dicen, dentro de la ley Sherman no. El senador, un demócrata que tenía esta propuesta de ley, decide finalmente elaborar una ley independiente destinada a criminalizar las organizaciones criminales que corrompan la economía. Nace allí la famosa ley RICO,
que es la ley de prácticas corruptas, de organizaciones criminales en los Estados Unidos, que es una ley muy importante porque establece algunas herramientas claves para lo que va a ser el futuro de la discusión sobre derecho penal económico. Entre ellas, las herramientas de decomiso no penal de bienes a través de acciones in rem, y por otro lado, reglas vinculadas con la persecución de las empresas criminales, que son organizaciones de facto o jurídicas también, que a través de la definición de un plan criminal común deciden llevar adelante negocios corrompiendo el buen funcionamiento de la economía, contaminando el buen funcionamiento de la economía. Si ustedes hacen una lectura precisa de los artículos centrales de la ley RICO, van a ver que en esa ley está el germen de de toda la teoría contemporánea sobre el lavado de dinero y de toda la regulación contemporánea sobre el lavado de dinero, que ni más ni menos viene a establecer que debe establecerse una regla de política criminal destinada a evitar que las organizaciones criminales, a través de fondos ilícitos, infiltren la economía. Entonces, si uno revisa la historia norteamericana, uno ve que la ley RICO, la ley de organizaciones criminales, en su origen era una reforma a la ley Sherman, tomó independencia y a su vez fue el germen posterior de la Bank Secrecy Act, que es la ley vinculada con la persecución del lavado de dinero, que casualmente también se sancionó en el año 70, a pocos días de sancionarse la ley RICO. Posteriormente a esto, en el año 2002, en el medio de la crisis de Enron y de varias crisis bancarias más vinculadas, bancarias corporativas más, mejor dicho, vinculadas con falsificación de estados contables, se dicta la ley Sarbanes-Oxley, que es una ley destinada a establecer reglas de cumplimiento y de transparencia sobre los estados contables de las compañías. Y posteriormente, el Departamento de Justicia fue trabajando con una serie de normativas vinculadas a criminal compliance. Pero en toda esta historia de los Estados Unidos, uno puede ver que rápidamente, si uno revisa cualquier manual, va a ver que los primeros fallos jurisprudenciales sobre responsabilidad penal de las empresas, la denominaba Entity Liability en Estados Unidos, surgen a principios de 1900. ¿Sí? Hay casos famosos de estos, un caso muy famoso de una empresa azucarera en New York que generaba políticas de dumping para competir deslealmente con sus clientes y que fue objeto de una sanción penal en términos de empresa, justamente porque los jueces lograron probar que quienes llevaran adelante esta acción, las personas individuales, tenían una relación de principal agente y a su vez los beneficios no eran personales sino que iban a la corporación. Entonces, ya desde el 1909 en los Estados Unidos existe el concepto de la intención de beneficiar a una corporación como un concepto medular para establecer la responsabilidad o uno de los elementos claves de la responsabilidad corporativa, junto con otra idea central, que es la idea de que la corporación no puede ser utilizada como un escudo para generar impunidad. Esto está en los principales fallos de la jurisprudencia norteamericana a principios de 1900 sobre responsabilidad corporativa. Fíjense cómo recién va a aparecer esto en el siglo XXI a partir de la discusión sobre criminal compliance. Entonces, son dos tradiciones distintas. La tradición europea es una tradición muy normativista, la tradición norteamericana es una tradición con un fuerte sentido práctico, donde en los Estados Unidos todo el vector vinculado con la responsabilidad penal empresarial estuvo asociado fundamentalmente a una regla de imputación vicarial, objetiva, puramente objetiva. Lo que ha construido la barra de abogados a lo largo de los años para frenar el avance, para frenar la expansión de esta responsabilidad corporal, de esta responsabilidad vicarial, son las reglas de imputación a través de principios específicos de criminal compliance. Entonces, uno podría incluso discutir si el nacimiento del criminal compliance es norteamericano o europeo. Este podría ser un debate. Uno podríamos hacer un debate alrededor de todo esto. Mi visión
es que en la historia del derecho penal económico, la preocupación, sobre todo en los Estados Unidos, la preocupación por la barra de abogados por defender dentro de lo que en los Estados Unidos es el derecho corporativo, los intereses negociables de sus clientes, ha hecho que la responsabilidad o el sistema de responsabilidad vicarial clásico sufriera ciertas reconfiguraciones y derivase posteriormente en los programas de cumplimiento, que como saben, no son ni más ni menos que reglas de imputación normativa por defectos de organización, como dicen los europeos. Entonces, este es un tema, me parece a mí, que es central, porque cuando hoy miramos esta discusión, lo que estamos mirando es el corazón de la empresa como un sistema organizativo propio, con defectos que pueden disparar responsabilidades hacia arriba o hacia los costados o hacia abajo, según cómo hayan quedado deslindados cada uno de esos roles dentro de los programas de cumplimiento. Pero vuelvo a decir lo que decía antes, esto se da en un proceso muy paradójico donde desaparece la idea de que las corporaciones son o pueden ser objeto de una responsabilidad penal en el sentido vicarial por su comportamiento lesivo dentro de la economía. Acá aparece otro concepto clave, que es el concepto de fraude interno. Cuando estamos frente a un delito de la empresa y cuando estamos frente a un delito dentro de la empresa. Son dos ideas que me parece que hay que tener muy presentes, sobre todo porque cuando uno mira, creo que tenemos unos minutos más, ¿no, Argenis? Sí, cómo no. Adelante. Sobre todo, gracias, Argenis, sobre todo porque cuando uno mira cuál es el resultado, si cuando uno deja de lado toda esta historia y piensa cuál es el resultado que ha existido en la región desde el punto de vista de la reacción institucional sancionatoria frente a fenómenos empresariales o a delitos empresariales, el dato elocuente sigue siendo la ausencia de condena. Entonces, ahí uno hasta podría decir o podría preguntarse si las bases teóricas de la disciplina del derecho penal económico han sido útiles para resolver un problema de impunidad o han sido funcionales a que esos problemas de impunidad permanezcan a lo largo del tiempo. No quiero con esto polemizar con la doctrina del derecho penal económico clásico. Lo que quiero resaltar es que el principal desafío que hoy tenemos es un desafío entre normativismo y pragmatismo. Es decir, la visión norteamericana frente a la visión europea concentra justamente este conflicto. Mientras los europeos son excesivamente normativistas, sustancializan los problemas jurídicos, los norteamericanos tienden a ser muy pragmáticos sobre la manera en que se aplica la ley penal frente a comportamientos disvaliosos. Si uno revisa, y yo esto lo hago bastante seguido, las sentencias publicadas o los acuerdos a que se arriban en los Estados Unidos los fiscales del Departamento de Justicia o los fiscales federales, en casos de white collar crimes, uno va a ver sentencias o plea of guilty maravillosos sobre corporaciones realmente poderosas en el mundo. Casos como, por ejemplo, hace 3 años hubo un caso muy importante donde se condenaban los principales traders de la mesa de metales del JP Morgan, con sede en New York y con sede en Londres, por hacer operaciones de futuros a través de algoritmos de alta frecuencia en mercados de metales, oro, plata, níquel, eh, con el único objetivo de desestabilizar el precio del mercado y ganar una ganancia a partir de operaciones con derivados. Son operaciones complejas, pero son operaciones que se pueden hacer. Es decir, operaciones que consisten en apostar a que el precio de una acción o de un producto financiero va a caer, pero haciendo previamente una técnica, llevando adelante previamente una técnica destinada a crear un volumen
artificial de demanda sobre ese activo que finalmente se retira de forma subrepticia y hace caer el precio de la acción. Una vez que cae el precio de acción de ese papel, entra una orden de venta a futuro que le da ganancia al que apostó justamente por la baja de ese valor negociado. Bueno, ese es el caso. Un caso muy complejo desde el punto de vista operativo, pero es un caso que, por ejemplo, fue llevado ante un juicio por jurados y recibió sanciones condenatorias para sus responsables. Es decir, hay otro caso significativo, tal vez más conocido, es el caso de FTX, donde se condenó a Sam Bankman-Fried. Calculo que por ahí quienes hayan o quienes sigan el mundo de criptomonedas van a poder analizar este caso, donde a través de una plataforma de trading de criptoactivos se llevaba adelante una actividad defraudatoria para inversores que genuinamente creían en que esta persona, Sam Bankman, un chico muy joven y talentoso del MIT, podía administrar sus valores negociables en una relación de confianza duradera. Bueno, 50 años de prisión. Es decir, acá hay una tensión que yo creo que tenemos que tener presente, fundamentalmente porque hay tres elementos que han cambiado radicalmente el panorama en los últimos años. Y estos elementos tienen que ver con, en primer lugar, el simple hecho de que mientras todos creíamos en la idea de economía social de mercado, el capital financiero se financiarizó absolutamente y se impuso como un modelo hegemónico en todo el mundo. Hoy todo el mundo, y esto se puede leer en los diarios de todo el mundo, el Financial Times, New York Times, Wall Street Journal, El País de Madrid, cualquier periódico financiero especializado, van a ver que muestra hasta incluso la preocupación sobre la autonomización plena del sistema financiero respecto del resto de las relaciones económicas, eh, donde dentro de esa problemática aparecen fenómenos como aparece nuevamente el fenómeno de endeudamiento de los países a través de maniobras especulativas, maniobras espurias de gobierno sin que el sistema del derecho penal clásico pueda capturar con una figura penal medianamente razonable ese comportamiento lesivo, con una disolución absoluta de reglas de control de capital que provocan que las economías sean más o menos estables según la cantidad de ingresos o de dólares que salgan de la economía o según cómo la Reserva Federal mueva la tasa de interés. Entonces, vemos que hay, excepto Estados Unidos, que es una economía que claramente atrae capitales cuando sube la tasa de interés, el resto del mundo, uno podría separar ahí la Comunidad Europea porque tiene cierta fortaleza el euro y tiene cierta capacidad de armar relaciones financieras con la Reserva Federal. Los países, la mayoría de los países son financieramente dependientes del dólar y por lo tanto sufren la inestabilidad a nivel global del capital financierizado. Y este es un problema central porque la connotación o la consecuencia inmediata de esta es la desregulación plena del mercado de capitales. Y la desregulación del mercado de capitales en el programa del derecho penal económico clásico es la derogación de los delitos monetarios, simplemente. El segundo aspecto vinculado con esto es la profunda asimetría social que se genera a partir de la expansión del capital financiero, por lo tanto la desigualdad es uno de los problemas estructurales que el derecho penal económico en sus orígenes intentaba de alguna manera resolver. Fíjense la doctrina del welfare en Estados Unidos o la economía social de mercado poniendo un límite a la ganancia de las empresas, etc. El surgimiento de fenómenos graves como el narcotráfico, la trata de personas y otros mercados criminales, es decir, el simple hecho de que hoy no estamos hablando de criminalidad económica en sentido clásico, sino que hablamos de fenómenos económicos de criminalidad organizada, ¿sí? Fuertemente lucrativos y fuertemente disruptivos sobre la paz de la sociedad, de nuestras sociedades. Y el tercer elemento novedoso es la aparición de nuevas tecnologías.
que introducen complejidades y condicionamientos adicionales como, por ejemplo, la configuración de delitos de un mercado delictivo propio en la dark web, donde cualquiera de nosotros podemos ingresar y comprar un producto destinado a defraudar un banco. Y yo me compro un software que pone un virus en un banco y que puede generar un fraude masivo. Las filtraciones de datos vinculadas también con los ciberataques, los problemas de minería vinculadas con el mundo de las criptomonedas. Es decir, las nuevas tecnologías plantean toda una serie de desafíos, a lo cual yo quiero agregar un cuarto desafío, que tiene que ver con digamos, la aparición en toda América Latina de fenómenos económicos fuertemente extractivistas sobre recursos naturales, que tiene como correlato directo la persecución a defensores de derechos humanos, ¿sí? O la matanza, incluso de dirigentes sociales indígenas, que han intentado defender su derecho a la tierra, su derecho a los territorios, a los pueblos originarios, o el derecho al ambiente, y donde las corporaciones económicas son centrales son centrales en la medida en que han estado dispuestas a hacer todo lo que estuviese a su alcance para que las ganancias vinculadas con un proyecto extractivista se generen y no se vean condicionados a través de pérdidas vinculadas con este tipo de conflictos con pueblos originarios. Entonces acá hay grandes problemas que tienen que ver, en definitiva, con que hoy en día hay una confluencia entre el derecho penal económico clásico, los fenómenos de corrupción y los fenómenos de criminalidad organizada, donde esa confluencia de estos tres tipos de problemas criminales exigen repensar toda la discusión del derecho penal económico en la actualidad como un derecho penal vinculado no tanto con discusiones normativas, que son importantes, pero que ya están esclarecidas en su gran mayoría, sino con la construcción de herramientas para investigar mercados criminales complejos. Yo creo que esta es la gran, el gran debate que tenemos hoy por delante en toda América Latina, porque este debate tiene que ver con entender primero que los mercados criminales se definen de esta manera porque en ellos se transacciona con bienes lucrativos, bienes ilícitos lucrativos, a través de estructuras de ofertas y de demandas, es decir, hay compradores de bienes ilícitos y hay vendedores de bienes ilícitos. Y segundo, porque los mercados criminales tienen una relevancia especial en la medida en que nos permiten estudiar el comportamiento delictivo en materia económica, porque las prácticas tienden a repetirse y reiterarse en el tiempo. Dicho esto, una de las principales preguntas es cómo construir ministerios públicos que puedan dar un salto de calidad desde la investigación reactiva hacia la investigación proactiva. Es decir, que funcionen como un algoritmo que predice comportamientos. Es decir, es imposible pensar hoy en día la persecución de la criminalidad económica si los ministerios públicos en toda la región no se reconfiguran en base a una orientación político-criminal clara destinada a investigar mercados criminales. Pero acá viene un segundo problema que quiero plantear y que tiene que ver con que esta reorientación que requiere reformas en el Ministerio Público, en las policías de investigación, en los organismos de regulación, que requiere construir bases de datos, sistemas de análisis, sistemas de investigación proactiva y reglas muy claras de litigio, se encuentra con que en la mayoría de los países de América Latina se encuentra, los ministerios públicos terminan estando atrapados por organizaciones más o menos mafiosas. Hay ministerios públicos que están directamente capturados, el caso de Guatemala, hay ministerios públicos que están silenciados, que no tienen dirección clara, el caso de Argentina, hay fiscales perseguidos, es decir, los ministerios públicos tienden a ser hoy en día uno de los principales agencias dentro del Estado que son vistas con especial ponderación por los sectores de la mafia.
Si tradicionalmente se pensaba que el Poder Judicial era el garante de la democracia y por eso había que mantener su independencia frente a la cooptación facciosa de poderes de turno, como podría ser el Poder Ejecutivo a través de la política, hoy esa discusión ha mutado y el eje ha pasado al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los ministerios públicos, que son poderes que tienen ciertas reglas de permanencia por su independencia, por los mandatos largos y demás, de modo que el principal objetivo del poder económico, de las organizaciones mafiosas y criminales es controlar eso. De allí que los desafíos, y con esto termino, tal como dije al principio, citando a Tiedemann, eh, nos hacen pensar que aún hoy, ante la frase del 77, acerca de que la criminalidad económica es ante todo un problema político. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tu excelente conferencia. Se abre el derecho de preguntas, comentarios al profesor Pedro Vizcay. Tienen la palabra los amigos que están en la sala virtual. Mientras algunos se animan a preguntarte y a romper el hielo, Pedro, te quería hacer una pregunta como experto en la materia. Tú bien conoces la realidad norteamericana y generalmente cuando uno hace contactos con las organizaciones no gubernamentales que se encuentran en, generalmente en Washington, D.C., ¿verdad? Uno de los grandes problemas que ellos mencionan y que nosotros, por supuesto, en América Latina sabemos, es el tema de la corrupción, el cual tú mencionaste en tu conferencia. ¿Tú consideras que la corrupción en diferentes niveles, desde diferentes ámbitos, sigue siendo el gran problema en América Latina? Y por supuesto, vinculado al tema que tú acabas de tratar ampliamente. Sí, 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 definitivamente sí. Eh, y creo que hoy está cada vez más claro que es un problema que no está asociado a la falta de integridad de funcionarios públicos, sino que está estrechamente vinculado a las reglas de financiamiento de la política. Y uno podría hasta pensar que es prácticamente imposible repensar el funcionamiento de la democracia a futuro sin establecer un nuevo pacto entre financiamiento y política. Un pacto que sea claro y un pacto que no esté basado en flujos de capitales espurios o ilícitos, como pasa en casi todos los países de la región. Yo tiendo a creer que en los países que tienen organización federal esto se percibe menos, no porque no sea un problema central, sino porque la percepción es más compleja, mientras que en los países que son de tipo unitario se ve con toda claridad. Es decir, el problema ahí tiene que ver con que hoy en día la política en todos los países de la región está financiada por grandes empresarios que buscan licitaciones y tráfico que buscan algún grado de protección para sus negocios. Y a su vez, los sectores económicos tienden a establecer lazos subterráneos con el crimen organizado, por ejemplo, narcotráfico u otras estructuras de ese estilo, para que los dos modelos de negocios puedan convivir mutuamente. Sigue abierto el derecho a la participación con sus preguntas, comentarios al profesor Pedro Vizcay.
creo que está Luis Ramírez levantando la mano. Adelante, Luis. No lo veo, pero. Sí, aquí estoy. Ah, Pedro, ok. mira, si el Ministerio Público está siendo como objeto de espacio político de lucha, digamos, por distintos sectores, será así. Ya el Ministerio Público entró a la disputa de no solo mm, digamos, de la mafia, digamos, pero también hay otros intereses. eh, Puede ser un grupo empresarial, puede ser que desee limpiar, digamos, que las reglas del mercado sean claras, pueden haber muchas disputas, pero también, eh, ¿cómo queda la investigación policial? Y también algunos escenarios del Ejecutivo que tienen poder, sino del ejercicio de la persecución penal, sí al menos de desarrollar mecanismos de preparación de investigación para también para presionar de alguna manera el espacio dentro del Ministerio Público para hacer persecución penal, no solo del Ministerio Público por sí mismo, sino también de afuera. O sea, esto se convierte en algo bastante complejo, ¿no? Donde la investigación criminal o la capacidad de poder desarrollar mecanismos o estrategias propias, a veces hasta los propios ministerios interesados en depurarse a sí mismos pueden generar dinámicas, ¿verdad? Algo que se vuelve ya mucho más abierto. No sé qué opinas al respecto. No depender tanto del Ministerio Público. Bueno, a ver, yo creo que estamos en un momento clave en ese sentido, y esto varía de país en país, varía de país en país. Hay países como Guatemala, como bien sabés, que la posibilidad de trabajar dentro del Ministerio Público es una posibilidad muy compleja. Allí hay un control directo, yo creo que es un control directo por parte de la mafia, del Ministerio Público, así lo veo yo. Entonces, claro, hay que construir algunas herramientas que nos permitan pensar toda la investigación de fenómenos complejos de una manera más integral. Y ya, digamos, si uno mira cómo se pensaba esto clásicamente, la discusión sobre el sistema adversarial iba de la mano con la discusión sobre policía judicial. Así que esa misma reflexión está presente hoy. Creo que es importante construir ahora sí nuevas estructuras de trabajo en materia policial, porque el principal problema, como dije antes, que tenemos hoy es que todos nuestros países están atravesados por el capitalismo financiero más extremo. Entonces, hay una deuda pendiente en la construcción de policía financiera, ¿no? De crear capacidades financieras o de investigación financiera dentro de cuerpos de policía especializados, fuertemente profesionalizados, con una capacidad muy alta de intervención sobre mercados complejos, es uno de los, me parece a mí, mayores desafíos en esta materia, y que tiene relevancia porque esto es importante para el lavado de dinero y porque las unidades de información financiera no pueden llevar por sí solas esta tarea adelante. Tiene relevancia para la investigación de fenómenos de corrupción, de fenómenos de enriquecimiento ilícito, es decir, muchos fenómenos que requieren de un trabajo sistemático de creación de recursos y mecanismos de policía financiera. Esto hay que introducirlo como una materia clave, y después de esto, obviamente, una redefinición de los objetivos político-criminales, porque muchas cosas que se pueden hacer a través de la persecución penal clásica te pueden también alcanzar por vías paralelas a través de regulaciones normativas. Entonces esto hay que mirarlo obviamente en el caso a caso, pero también teniendo en cuenta cuáles son los principales problemas de cada comunidad, de cada país, y las principales emergencias de fenómenos delictivos. Los límites que tiene el Ministerio Público, los desafíos y los instrumentales que existen disponibles para sacar o para obtener ventajas comparativas. Esto no tiene una regla clara para cada país. Me parece que sí, en cada uno de los países existe un déficit en la creación de policía de investigación profesionalizada,
en materia compleja o en materia financiera, para ponerle una dimensión más específica, pero creo que después esto hay que ir adaptándolo país a país. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ahí tiene Caracciolo, la palabra Caracciolo, Caracciolo León. León, sí. Adelante, Caracciolo. Estás mutado, Caracciolo. Ajá, bien, ya nos Ahí vamos a está. conocer de vos. Buenas noches. Quisiera agradecer su aporte a la conferencia, profesor Pedro. Realmente es inquietante y importante la metodología que usted aplica para explicar lo grave que ocurre en nuestros países y cómo poderlo enfrentar. Cada día que JUDEC va trayendo especialistas para hablar, nos sentimos menos abogados y menos, estamos bastante lejos de alguna solución. Me llamó la atención tres cositas. Primero, en la definición sobre el análisis de América Latina, no tomó usted un ejemplo que es clásico y de última hora, la corrupción sobre los contratos de obra. Y acaban de juiciar a un expresidente y condenarlo hace 24, 48 horas en América Latina. Y está pidiendo clemencia. Parece que hay que estudiar la corrupción esa, que fue global, que es extensa, que es multimillonaria y que es desestabilizadora. Palabra que usted no usó, pero me parece que dentro de las desestabilizaciones que existen, una de ellas es cuando gobierna el narcotráfico y cuando gobierna la corrupción. Segundo, en Venezuela, pues es breve lo que voy a decir. Todos los ministros del petróleo, que es la fuente fundamental de riqueza de Venezuela, una de las fuentes, y todos los directores de PDVSA están perseguidos y presos por corruptos, todos, sin excepción, todos, sin excepción. O sea, si usted quiere ir preso, declárese director de PDVSA, porque definitivamente ese es el ministerio de las maldiciones, el ministerio de ingeniería. Tres, en la intervención del Estado, eh, como factor determinante y presuntamente conductor de la economía, el Estado se vuelve censor de la materia económica, de las asociaciones de empresarios, siempre los acusa como una salida política sobre la especulación, etcétera. Y nosotros tenemos en Venezuela otro elemento, conocido como el CENIAT. Ese es un grupo técnico científico que asalta todos los negocios de Venezuela, que les encuentra errores en facturación y que los multa por cantidades inimaginables y que hoy trae como consecuencia el cierre de los comerciantes como medida punitiva estricta del Estado. No sin antes comentar, porque da vergüenza comentarlo, que si usted tiene un negocio y favorecía dándole una arepa, una empanada, un poco de gasolina a una de las candidatas del actual proceso electoral que aún se trata de definir en Venezuela, a usted le cerraban el negocio al día siguiente con este instrumento que más de política fiscal es un instrumento absolutamente represivo y perseguidor. Es una acción de terrorismo empresarial, pero no a las grandes empresas, que no sé qué les pasa, sino a los negocios pequeños, al comerciante que trabaja. Ese sería el tercer elemento. Y una cosa que me gustaría que usted me hablara un poquitico de cómo es esto y los tratados de libre comercio, recordando lo que México tiene, lo que Colombia intenta, qué hay con los tratados de libre comercio y este problema de los delitos financieros, porque se firma el tratado en términos absolutamente rentables y se describen las metodologías, los trabajos, los intercambios, etcétera,
pero sobre derechos no se dice nada. Siempre llama la atención esas cosas gigantes. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay una proliferación legislativa y toda proliferación legislativa trae castigos. Toda. Hay una proliferación penal. Hay una diarrea penal, una incontinencia penal del derecho penal. Y todo es bajo amenazas, bajo multas, bajo detenciones, bajo cárcel. Sin embargo, a excepción de los que dicen de los directores de PDVSA, las cárceles de Venezuela no están llenas de corruptos. No están llenas de corruptos. Porque yo entiendo, los corruptos están en las instituciones que tienen que controlar la corrupción. Por eso es que no hay presos en la corrupción. Si la policía es corrupta, si la fiscalía es corrupta, si el otro es corrupto, ¿cómo va a estar? Y la cárcel también es corrupta. De paso, la cárcel es una institución absolutamente corrupta. Ahí se paga por la protección. Esto es una manada de bandidos gobernando, identificados como Estado. Hay una categoría, no soy yo quien debe de expresar, pero hay una categoría de Estado en América Latina. El Estado bandido, hay que llamarlo. Esa categoría en criminología un día va a triunfar. El Estado de los delincuentes. Es todo, profesor. Muchas gracias. Bueno, León, gracias por sus comentarios. En principio, decirle que es muy acertado lo que usted dice sobre el caso de Brecht. Yo no lo mencioné, tal vez lo omití, pero sí, o tal vez no quise hacer mención a casos concretos, pero cuando yo hice referencia a los desafíos del Ministerio Público, y es muy buena la observación, insisto, uno podría pensar que claramente hay un Ministerio Público antes y después de los casos como el de Odebrecht. Porque por primera vez en esos casos, los fiscales se enfrentaron regionalmente al peso del poder económico corruptor de las democracias y tuvieron la capacidad de litigarlos país por país, ir haciendo acuerdos y demás, y además en muchos casos sufrir las consecuencias, ¿sí? Pero de algún modo uno debiera pensar que la historia del derecho penal económico actualmente debe reconfigurarse a partir de cómo los fiscales persiguieron este caso. De cómo persiguieron este caso. Y la lección principal es que se puede perseguir la criminalidad económica. Que en América Latina se puede perseguir la criminalidad económica porque se pudo perseguir el caso de Odebrecht. Por supuesto, con más y con menos. Argentina, por ejemplo, no se pudo. Pero si uno mira regionalmente, uno ve que hay una actitud ahí y hay una organicidad de los ministerios públicos que luego termina, es decir, post-Odebrecht lo que aparece es la cooptación de los ministerios públicos. Antes de Odebrecht, los ministerios públicos eran una organización que no pasaba mucho porque perseguía a los pobres. Pero con Odebrecht esto empieza la pregunta sobre la persecución de los pobres. Y esto es un dato muy importante. Así que su reflexión me parece de lo más acertada y creo que es uno de los datos que está en mi reflexión por detrás del desafío acerca de cómo construir hoy en día mecanismos de investigación compleja frente a fenómenos de cooptación de los ministerios públicos. Respecto de la cuestión que usted menciona sobre el Estado bandido, y bueno, el Estado bandido es el Estado bandido, ¿no? Digamos, lo que usted cuenta es algo aberrante que nada tiene que ver con el uso del poder económico, sino con el abuso de poder. El abuso de poder político con finalidades espurias, persiguiendo sectores de la pequeña y mediana empresa para subordinarlos políticamente a un régimen de determinadas características. Y no, eso es un problema distinto, un problema también es un problema de paraestados, de conformación de paraestados. Voy hablaba del Estado, de los poderes ocultos dentro del Estado. Bueno, uno siguiendo su reflexión, los poderes ocultos se vuelven públicos y copan todo el Estado. Con relación al problema de los tratados de libre comercio, bueno, si usted ha tenido oportunidad de leer algún tratado de libre comercio, va a ver que es muy preocupante la configuración jurídica de varias cuestiones, entre ellas el desplazamiento del poder soberano de los estados hacia tribunales arbitrales. Eso es muy complejo porque, entre otras cosas,
eclipsa la capacidad de generar juridicidad interna dentro de un Estado, jurisprudencia también en un Estado concreto. Y si uno revisa los tratados de libre comercio sobre materias financieras, lo que ve es la imposibilidad absoluta de establecer reglas claras de regulación de capitales en materia financiera, porque todo queda subordinado justamente a la libre movilidad de flujos y a reglas que se definen en tratados y que en muchas ocasiones derogan reglas jurídicas internas y que además le dan cierta estabilidad en el tiempo, por ejemplo, 30 años de estabilidad normativa para que, aun cuando se haya firmado el tratado, si un Estado desea modificar internamente una normativa, esa normativa le sigue inoponible por la estabilidad de los tratados. Es decir, ahí hay un problema muy grande que los países van de alguna manera sorteando con mayor o menor suerte. En el caso de Argentina, por suerte, no logró entrar fuertemente esa cuestión luego de los viejos acuerdos del CIADI, pero ahora tenemos el sistema llamado RIGI, que está empezando a tener vigencia ahora, que probablemente tenga efectos similares a los tratados de libre comercio. Muchas gracias. Bien, creo, Pedro, que no hay más preguntas o intervenciones, no veo a más nadie pidiendo la palabra y aquí en el chat no leo ninguna pregunta o algún comentario que puedan hacer sobre tu magnífica conferencia. Pues bien, si es así, creo que hay una por aquí, déjame ver. Ajá, aquí hay una de María Rosario Paulini desde el estado Táchira en Venezuela, o desde San Cristóbal. Dice así, Pedro. Sí, sí. Ajá. La leo. La ley, ok. Cuando es el gobierno que dicta una ley que se constituye en un elemento que causa un daño económico a todo el país, como el caso de Venezuela con la devaluación de la moneda, se desapareció en otras los montos ahorrados en las cajas de ahorros de funcionarios públicos. Bueno, este es el problema, acá hay muchos problemas, pero aparece una noción que es el despojo de ahorros, ¿no? Me parece que acá las figuras penales del derecho penal económico no captan de manera adecuada este problema porque lo pueden captar como afectación a derechos patrimoniales, pero la idea del despojo mismo de ahorros por licuación del valor de la moneda, no, digamos, hasta aquí, por lo menos en el derecho penal económico, no ha podido resolverse de manera eficiente. Y además acá hay un problema donde se mezclan dos cosas, que es la política económica con la política criminal. La verdad que, Yarito, es una pregunta de difícil respuesta. La respuesta desde el punto de vista histórico es que hasta aquí ninguno de los países ha logrado resolver este problema con una regulación clara. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos en este ciclo de conferencias y realmente sabemos que vas a estar con nosotros porque de alguna manera has tocado un tema, lo has mencionado, como el compliance o el cumplimiento penal, y por supuesto esa será también otra de tus intervenciones o de tus participaciones en las actividades que estamos programando próximamente. Infinitamente agradecido por tu colaboración, por tu apoyo desde hace mucho tiempo, repito una vez más, y sabes que UDEC también es tu casa. A los que nos acompañaron, una vez más, muy agradecido y están cordialmente invitados para el viernes
de esta semana, cuando a las 5 de la tarde, hora Venezuela, 6 de la tarde, hora Argentina, estará con nosotros la profesora Silvina Ramírez tratando el tema justicia penal y pueblos indígenas. Muy buenas noches y hasta pronto. Gracias, Argenis, por tu tiempo, por la invitación, y a todos ustedes un placer haber compartido esta conferencia. Les deseo una buena semana. Gracias. Chao.